Buenas tardes con todas las estudiantes, buenas tardes con todos los estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a nuestro tercer encuentro de la semana 3. Sí, bienvenidos a todos los estudiantes, bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con las temáticas siguientes. El día de hoy vamos a revisar sobre los trastornos de lenguaje y comunicación. Vamos a indagar un poco sobre los tipos de estos trastornos de lenguaje y comunicación. ¿Ya? Bueno, les doy la cordial bienvenida, como les repito, y además les quiero recordar que nuestros encuentros son los días viernes por el aula virtual. Nosotros tenemos nuestros encuentros desde las 8 hasta las 9:30 de la noche. Así que les invito a que todos participen en estos encuentros, ya que nosotros a través de estos encuentros podemos también dar a conocer algunas situaciones, algunas dudas, algunas inquietudes que por lo general tenemos en aula, ¿sí? En aula o puede ser también en nuestras tareas, en nuestros proyectos. Entonces, esto lo vamos a ir, por supuesto, revisando, lo vamos a ir haciendo de acuerdo a las dudas que nosotros vayamos teniendo, ¿sí? Entonces, es importante irlo revisando y es necesario también que lo vayamos trabajando, que lo vayamos haciendo, ¿sí? Y mejor que lo hagamos con todas las compañeras, con todo el equipo. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo en nuestra aula de clase. Bueno, además que los encuentros de nuestros días viernes vamos a trabajar en grupo, porque también se les va a dar el tiempo necesario para que ustedes con su grupo vayan avanzando de una manera progresiva en cuanto a lo que son tareas, proyectos, trabajos. En este caso, nuestro proyecto final. Recuerden que nosotros tenemos que presentar un proyecto final de esta asignatura y usted tiene que organizar todo lo que son estas ideas con las compañeras, con su equipo. Tiene que armar esta propuesta, ¿no? Entonces, bien, solamente para recordarles esta partecita. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la temática sobre los tipos de lenguaje, que, si bien es cierto, nosotros tenemos que ir identificándolos con la observación que nosotros podemos ir indagando también un poco la parte de comportamientos, ya, porque los especialistas son los que se encargan de todo el diagnóstico, ¿sí? De la valoración y de toda la situación ya a nivel ya psicológico, ¿ya? Bueno, entonces, comenzando ya la temática del día de hoy, vamos a iniciar con un video, ¿sí? Veamos un video que yo les he traído acá para reforzar esta situación que hemos estado hablando durante esta semana sobre los problemas del lenguaje en los niños, cómo los niños se puede... cómo un niño presenta señales de alerta, ¿sí? Y por supuesto, una situación o algo que pasó, por supuesto, dentro de todo lo que es el crecimiento de estos niños, pues se va a ver justamente con este trastorno, ¿sí? Se ve con una deficiencia en la comunicación, en el lenguaje, en la formulación de oraciones, y es aquí donde nosotros tenemos que actuar y tenemos que reconocer. Entonces vamos a ver en este momento sobre el trastorno del lenguaje infantil. Vamos a ver alguna información que yo les he traído acá, que les quiero traer y que les quiero compartir sobre la información y consejos de este trastorno del lenguaje. Vamos a escuchar. Tengo 6 años.
Mis padres y mis maestros están muy preocupados porque no sigo el ritmo de mis clases y la relación con mis compañeros no es muy buena. Soy motivo de burlas porque se ríen de mi forma de hablar, o bien cuando me preguntan por algo, no encuentro en mi cabeza las palabras para contestar y a veces me quedo callado, o bien contesto con una palabra que no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. Lo normal es que me corrijan continuamente porque no diferencio el singular del plural, o que me confundo con los verbos, o bien me equivoco con los tiempos verbales, o bien los conjugo mal, o aún peor, o me como las palabras, o si las digo, no consigo que me entiendan. Y en mi mente me pregunto, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están corrigiendo? La maestra de este año ha hablado con mis padres y les ha dicho que está muy preocupada porque no consigo avanzar. Y no será porque no me esfuerzo. ¿De qué hablaban? ¿Qué decían? No me entero. Tan solo sé que estaban hablando de mí y mis padres tenían cara de preocupación. Y sin querer, creo que es por mi culpa. El trastorno del lenguaje es un trastorno grave y duradero que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios. Se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar, en algunos casos, secuelas significativas en la edad adulta. El lenguaje es una de las principales herramientas mentales que nos ayudan a representar y clasificar el mundo, comprender y transmitir información o expresar emociones. Sin embargo, hay niños que tienen dificultades en la adquisición de esta habilidad tan importante como es el lenguaje, lo que tendrá consecuencias tanto cognitivas como comunicativas y sociales. Los trastornos del lenguaje en la infancia son uno de los más frecuentes y a veces de los más alarmantes. Constituyen un problema de especial preocupación para los padres y madres en general y para su entorno más próximo. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? No es fácil definir el trastorno del lenguaje. Habitualmente se intentan descartar otros trastornos que también provocan alteraciones en el lenguaje. La definición más citada es la de Leonard en 1998, limitación significativa del lenguaje que no es debida a pérdida auditiva, daño cerebral, baja inteligencia, déficit motores, factores socioambientales o alteraciones en el desarrollo afectivo. Durante muchos años ha sido conocido como TEL, trastorno específico del lenguaje, pero en la actualidad su nombre oficial es simplemente trastorno del lenguaje. Según varios autores, el trastorno del lenguaje se define como un retraso de al menos un año en la adquisición de la lengua materna. Se excluyen aquellos casos que presenten una audición por debajo de unos 25 decibelios, problemas emocionales y de comportamiento, coeficiente de inteligencia manipulativa inferior a 85, evidencia de algún déficit neurológico o déficit severo fonológico y articulatorio. El trastorno del lenguaje se da más en niños que en niñas y su prevalencia oscila entre el 2 y el 7% de la población. Sus causas pueden ser muy variadas, pero los investigadores han encontrado un fuerte componente genético. Los niños con trastorno en el lenguaje suelen tener un hermano o un familiar adulto con el mismo problema. Se ha señalado el gen FOXP2 como uno de los más implicados en este trastorno. Por ejemplo, en la familia que es una familia británica cuyo origen es pakistaní, 15 de sus 30 miembros a lo largo de 3 generaciones presentan trastorno en el lenguaje, casualmente ligado a dicho gen. Los síntomas del trastorno del lenguaje pueden ser muy variados y cambian en cada niño. Se dan en etapas muy tempranas del desarrollo del lenguaje y es necesario detectarlos a tiempo. La detección temprana, antes de entrar en educación primaria,
Es fundamental por varias razones. En primer lugar, posibilita el establecimiento de un programa de intervención temprana, contribuyendo así al desarrollo de todo el potencial del niño. Además, reduce la preocupación de las familias ante las dificultades con el lenguaje de su hijo y les permite centrarse en la búsqueda de recursos educativos y terapéuticos ajustados a sus necesidades. Es importante entender que no todos los niños que comienzan a hablar tarde van a desarrollar un trastorno del lenguaje, ya que hay otras razones para dicha tardanza. Sin embargo, todos los niños con trastorno del lenguaje fueron hablantes tardíos en sus primeros años. Vamos a dividir los síntomas más característicos en 3 etapas. De 0 a 2 años. Entre los 9 y los 12 meses, el niño apenas balbucea, tampoco señala los objetos cotidianos de su interés. No responde a instrucciones expresadas de manera sencilla, ven, dame. No pronuncia palabras o un número muy reducido de ellas, apoyadas en solo unas pocas consonantes como P, B o M. No entiende más allá de 10 palabras si no se apoyan en gestos. De 2 a 4 años. El vocabulario de estos niños es inferior. Presentan menos de 100 palabras y normalmente sin combinaciones entre ellas. Su lenguaje es ininteligible en su mayor parte, especialmente para las personas ajenas a la familia. Les faltan adjetivos y pronombres. Presentan dificultades para hablar en tiempo futuro o bien en tiempo pasado. Y por último, en esta etapa, presentan problemas para entender instrucciones con varios pasos o bien que impliquen más de un objeto. De 4 a 6 años. Problemas en la pronunciación de consonantes como R, F, Z, S o Ch. Usa solo frases de 3 palabras o menos. No usa el lenguaje para contar historias. Tampoco atiende a cuentos de mediana extensión. Errores gramaticales en oraciones sencillas. Falta de respuesta a preguntas sociales e instrucciones sencillas. Es frecuente encontrarnos con lenguajes que presentan además una serie de trastornos asociados. Algunos de los más frecuentes son, por ejemplo, la discalculia. Pese a la división popular entre ser bueno en letras y ser bueno en ciencias, se ha descubierto que las habilidades matemáticas están muy relacionadas con las lingüísticas. El trastorno del lenguaje puede dar lugar no solo a una falta de comprensión del enunciado del problema, sino también a dificultades con los signos matemáticos. Dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta entre el 10 y el 15% de la población. Se manifiesta en el aprendizaje de la lectoescritura, presentando dificultades en el proceso lector, en la escritura y en la ortografía. Algunos autores consideran que la dislexia y el trastorno del lenguaje son manifestaciones del mismo problema, mientras que otros prefieren mantener la distinción. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La relación entre el trastorno del lenguaje y el TDAH no está clara todavía. Son 2 trastornos con cierto grado de solapamiento que pueden afectar al desempeño del niño en el aula. Como ya hemos señalado, la detección temprana del trastorno del lenguaje es fundamental para un tratamiento correcto. Hay varios actores implicados en su identificación y diagnóstico. Las familias, habitualmente, son los padres los primeros que perciben que algo no va bien en el desarrollo del lenguaje. Aunque no conviene ser alarmistas ni buscar una perfecta sincronía con otros niños, tampoco se puede caer en el viejo tópico de que el niño ya hablará. Ante la duda, es mejor consultar con el pediatra. Profesionales de la salud. Como hemos señalado, el pediatra es la persona más indicada para guiar a los padres, ya que es necesario excluir otros trastornos relacionados con la audición o bien con la neurología. Además,
es necesario contar con más especialistas. Profesionales de la educación. El trastorno del lenguaje debería ser detectado en la guardería o en educación infantil, aunque lamentablemente a veces no se da un diagnóstico adecuado hasta que ha empezado la educación primaria. Por ello, es necesario que los docentes que trabajan en estas etapas tengan la formación necesaria y estén muy atentos al desarrollo del lenguaje de sus alumnos. Una buena formación acerca de este y otros trastornos puede facilitar la labor del docente a la hora de identificar el problema y orientar a los padres. El lenguaje es una de las herramientas fundamentales de todo ser humano, no solo para comunicarse, sino también para comprender el mundo que le rodea. Además, es el medio básico a través del cual se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje que en la actualidad abarca gran parte de la vida y en muchos casos no tiene fin. Por eso, el trastorno del lenguaje es una fuente de graves problemas para el individuo. Estos problemas pueden ser aliviados con una detección temprana y una intervención eficaz por parte de padres, médicos y educadores. En todo caso, como ocurre con todas las dificultades, la primera medida y la más útil es el conocimiento. En la información del vídeo os dejamos el enlace a páginas web y libros que te pueden ayudar a profundizar sobre el tema. Bueno, acá hemos analizado de manera muy general, ¿sí?, este trastorno del lenguaje en los niños. Qué importante, qué necesario, qué básico es conocer esta temática. Como acá lo han explicado los especialistas, ¿sí?, psicólogos, especialistas del área, dice aquí justamente que esta situación, pues si no la manejamos, si no la vemos dentro de aulas, si no podemos detectarla a tiempo, pues se presenta mayor complicaciones. Y es aquí cómo se va generando también este trastorno, este deterioro del lenguaje, con toda la parte, la afectación escolar, emocional y ambiental, ¿no? Recordemos el gen que interviene en este trastorno del lenguaje es el FOXP2, que este es el que básicamente se ha encontrado a nivel ya de grandes investigaciones, se ha encontrado este gen y el que tiene mucha relación con el trastorno del lenguaje. Entonces, hemos analizado un poco más a detalle este trastorno del lenguaje con especialistas. Hemos ampliado esta información con datos reales, con datos científicos de estos especialistas y además que nos dan algunos consejos de intervención. Sí, entonces recordemos cuán importante es detectar la detección a tiempo. Qué importante, qué necesario es saber a tiempo, justamente saber a tiempo todas estas señales de alerta, porque el niño me está hablando de esta manera, porque no se le entiende, porque me habla como bebé, porque habla de manera recorrida. Bueno, todo esto nos va a ampliar el conocimiento. Nosotros como pedagogas, como parvularias, como maestras, debemos considerar que estará afectado. ¿Qué pasará? ¿Qué estará afectado? Pues acá vemos, ¿no? Esta situación de los niños, de su desarrollo que no va a la par con un óptimo crecimiento. Entonces, es importante y es necesario revisar, analizar estos planteamientos de estos especialistas. Bueno, ya con esta información voy a darles paso a mi contenido del día de hoy. Sí, este es un contenido sacado de Sheila Méndez. Esta es una información realmente sobre los trastornos del lenguaje y para esto hemos visto ya como una introducción
para recordar el contenido, sobre todo lo que nos explican estos especialistas. En sí, los trastornos del lenguaje, ¿qué son? Recordemos un poco esta definición. Son muchas de las alteraciones que pueden darse con orígenes diversos y distintos grados de severidad. Ya, entonces vemos la presencia de un trastorno del lenguaje en un niño que lleva asociado frecuentemente dificultades en la interacción con su entorno, rendimiento escolar deficiente y aislamiento. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta, podemos detectar que esta situación en el que el niño no puede comunicar correctamente, que el niño no puede manejar las ideas de manera lógica, que vemos un intercambio ahí de ideas, bueno, realmente vemos toda una complicación en cuanto a lo que es esta comunicación. Podemos evidenciar pues un trastorno del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver la clasificación que nos explica sobre este trastorno del lenguaje. Entonces veamos, tenemos la clasificación de acuerdo a los niveles. Encontramos el primario, el secundario y otros, ¿ya? En el primario está acá el trastorno del lenguaje, el trastorno de la articulación, el retraso del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje. En secundario, las disglosías, las disartrías y las afasias. Vamos a ir revisando cada una de estas con ejemplos, con sus definiciones y, por supuesto, ¿sí?, el nivel de gravedad de este trastorno. Y también tenemos otros que no es que no son importantes o no es que no tendrían la misma relevancia que estos de acá, sino que acá ya intervienen otras características del desarrollo del lenguaje. Ya, es por eso que vamos a analizarlo como otros, ¿sí? Bueno, entonces revisemos sobre estos trastornos. Vamos a ver, les voy a compartir. Bien, empecemos con las dislalias. ¿Qué son las dislalias? Bueno, las dislalias se trata primero de una dificultad en el sonido, en el fonema de esa consonante, de una consonante o puede ser de más consonantes. Entonces, las dislalias por lo general tienden a tener una deficiencia en cuanto el niño pues comunica la oración o comunica el lenguaje, ¿ya? Entonces la dislalia, por lo tanto, es un trastorno en la capacidad articulatoria a pronunciar correctamente los fonemas. En sí es este. El fonema afectado no aparece en el inventario, el niño no identifica, por ejemplo, si yo digo la R, el niño no identifica la R. La R es André, ¿no es cierto? Andrea, él dice Andea. Hay una omisión, no coincide esta consonante. Entonces vemos aquí esta situación, ¿no? El fonema afectado no aparece en el inventario fonético del niño, como les dije, ni en el lenguaje espontáneo, ni tampoco es capaz de realizarlo de forma aislada. Ya, ejemplo, acá les he puesto otro ejemplo, ¿sí? Tenemos naranja y el niño dice naranja. Miren el sonido, miremos y démonos cuenta cómo el niño va a pronunciar inconscientemente un cambio en cuanto a lo que es este sonido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos el siguiente que corresponde a otro trastorno primario, que es el retraso del habla. Acá vemos las dificultades que se producen en la adquisición del sistema fonológico. Entonces, estas dificultades, sí, que se producen en adquirir
todo lo que es este vocabulario, este sistema fonológico, pues retrasa el desarrollo madurativo del niño. En este caso, los fonemas están presentes en este repertorio fonético de los niños que son capaces de producirlos bien aisladamente, en repetición o en determinadas producciones. Sin embargo, a la hora de incorporarlos en la palabra del lenguaje espontáneo se producen varios errores. ¿Ya? Retraso del habla. El retraso del habla es cuando este niño no suele, ¿cómo les puedo decir? Cuando no tiene la capacidad, sí, o no ha tenido esta capacidad constructiva léxica. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el niño dice pato en vez de plato. Pato. El pato está sobre la mesa. Entonces tú identificas y dices que es plato, ¿no? Es el plato que está sobre la mesa. ¿Ya? Entonces, acá vemos que los niños no son capaces de producirlo bien, de manera correcta. ¿Ya? La parte esta del sonido de este fonema, en este caso de la L. ¿Ya? Entonces, pero a veces les decimos a los niños, bueno, repíteme, plato, sin que me diga la oración, y lo dice, plato, ya. Pero cuando ya construye una oración, entonces ya vemos esta desigualdad, esta deficiencia. Vamos con el siguiente, las disfasias, las famosas disfasias. ¿Qué es una disfasia? Es un trastorno del lenguaje oral. Bueno, la disfasia pues nos genera dificultades en la adquisición del lenguaje, nos limita significativamente en la competencia lingüística oral y claro está que el diagnóstico precoz es fundamental por las ventajas que supone una intervención temprana y porque una intervención tardía. En caso de gravedad empeora claramente el pronóstico. Claro está, al desarrollarse trastornos asociados al déficit lingüístico comunicativo inicial. Mire que estos trastornos del lenguaje pueden estar asociados a otros, como ya vimos acá en el video, de acuerdo a los especialistas. Nos decía que este trastorno está asociado al déficit, al TDAH, puede ser, a la discalculia, porque va acompañado de más problemas, de más situaciones. Entonces, vemos de esta dificultad, ¿no? Y bueno, acá la disfasia, sí, en sí es todo lo que genera la parte lingüística, cómo se expresa. Yo le digo algo, no me comprende, le dice cualquier otra cosa, no me responde lo que yo le estoy preguntando. Yo le digo, pásame la mochila, y el niño está así en otra cosa, no me pone atención, no hace lo que yo le digo, me hace otra cosa. Entonces ahí vamos viendo estas dificultades, estos problemas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de las disfasias? Son algunas de las cuales yo acá les he traído 4 características principales. Entonces encontramos problemas expresivos y comprensivos, porque él no entiende, no comprende lo que le digo y peor, no voy a tener una respuesta, peor va a ser su respuesta porque si no me comprende, su respuesta va a ser errónea, ¿ya? Asincronías en el desarrollo de los distintos componentes, sí, por supuesto que vamos a ir viendo todos estos. Patrones de error, suele confundirse en el mismo, y eso lo encontramos en su lingüística. Componente morfosintáctico, mezcla, combina, no hay una organización de la idea, de sus ideas. Vamos a ver estas siguientes, son las disglosias. Acá está la disglosia como un trastorno secundario. La disglosia, en cambio, es un trastorno, valga la redundancia, de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones en esta área, ¿no es cierto? Buco-oral, ¿sí? En este caso hay una lesión, hay una malformación, hay una lesión física
Y bueno, aquí dependerá del tipo de dificultad articulatoria, porque ¿qué estamos haciendo cuando hablamos? Todo esto, ¿no? El movimiento gestual articulatorio del lenguaje, de la comunicación, ¿ya? Entonces, si algo está afectando acá, ¿no es cierto? A nivel a nivel físico, anatómico, como digo, una lesión física, un golpe o un puñete o un choque, se me salen los dientes, qué sé yo, un asco con frenillo, malformaciones, labio leporino, todas estas pues van a imposibilitar, van a causar una dificultad en la expresión debido a las alteraciones que se tienen en estos órganos articulatorios. ¿Cuáles son las causas? Malformaciones congénitas craneofaciales, trastornos del crecimiento, por supuesto, también anomalías adquiridas como consecuencia de lesiones en la estructura orofacial o de extirpaciones quirúrgicas. También vamos a presentar todo esto, ¿sí? Es decir, mire, ¿sí? Encontramos ya una lesión física que nos está imposibilitando sacar, ¿sí? la comunicación oral, ¿sí? La comunicación oral, básicamente. Para esto necesitamos, pues, terapia, tratamiento con especialistas, el doctor. Bueno, realmente los chicos que tienen labio leporino ya se hacen la intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, con el cirujano, y ellos pues les ayudan a una correcto funcionamiento de sus órganos articulatorios. Más, y claro, lo estético también tiene que ver, pero más es los órganos articulatorios que funcionen de manera bien, ¿ya? Las disartrías. ¿Qué son estas disartrías? Este es un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Son frecuentes en el lenguaje de los niños con déficit motor como consecuencia de alteraciones en el sistema nervioso central, como es el caso de la parálisis cerebral. Una disartría, ¿sí? Este niño tendría una dificultad para articular sonidos y palabras. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no puede, la disartría, ¿no es cierto? Sabemos que tiene esta dificultad, esta limitación para que salgan los sonidos, o para que salgan las palabras correctamente, para que articule, para que pronuncie. Hay niños que hablan entre dientes, así, ¿ya? Entonces, acá vemos que las disartrías, pues, ayuda, ¿sí? Ayuda a que pueda articular adecuadamente todas estas palabras, todo esto, ¿ya? Es decir, todo lo que son los mecanismos del habla, la parte del movimiento intervienen acá estas disartrías, y bueno, se van a distinguir entre disartría flácida, espástica, táxica, disciética, que eso, bueno, realmente no me quiero meter mucho en este tema, eso no nos corresponde, esto ya lo corresponde al especialista, al terapeuta, pero tenemos que saber también cómo identificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Ya? Por ejemplo, el niño dice elo en vez de perro, por ejemplo. Elo, en una disartría, dice elo en vez de perro. Perro, ¿cómo, no es cierto? Entonces, la expresión verbal, sí, está alterada. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo que podemos poner. Vamos con el siguiente. Las afasias, que entrarían en esta definición, ¿sí? Como esta definición. Privación o alteración del lenguaje provocado por una lesión cerebral focal en un individuo que ya había adquirido el lenguaje, las afasias.
¿sí? Entonces acá vemos este trastorno de manera, pues, todo lo que es ya, todo lo que es la incapacidad de producir y de comprender el lenguaje. ¿Ya? Entonces nosotros podemos encontrar la afasia de Wernicke, la afasia de Broca, la afasia mixta, la afasia anatómica, la afasia sensorial, bueno, algunas afasias, pero en sí, ¿qué son estas afasias? Ya, aparte de lo que les estoy poniendo aquí, que es una alteración de este lenguaje provocada por una lesión cerebral. No, el niño pues simplemente nace con una lesión cerebral o algo pasa a nivel cerebral. Y acá ya podemos decir que esto va a afectar pues la función del lenguaje, porque esto es una lesión cerebral orgánica, digamos que es de esa manera, ¿no? Entonces se manifiesta de forma variable en todo lo que son los niveles del lenguaje, en lo fonológico, en lo morfológico, en lo sintáctico, semántico, prosódico y pragmático. Es decir, va perdiendo la lingüística, va perdiendo la capacidad de hablar, va perdiendo la capacidad de entender, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Va a tener dificultad en la lectura, en la escritura, en la expresión. Aquí donde viene la discalculia, la dislexia, la disgrafía, todas estas. Entonces, este es muy común en adultos que sufren un derrame, les da un derrame cerebral. Otro caso puede ser los tumores cerebrales o las infecciones o las lesiones o la demencia en sí, y el problema se va a afectar en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, en todo lo que es a magnitud cerebral. Entonces nosotros podemos encontrar esta lesión a nivel cerebral. Y aquí yo les he puesto que existen dos afasias, la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, como les digo, como las más principales, pero de ahí hay algunas más. La afasia de Broca, que es un déficit primario de la expresión del lenguaje, no estando comprometida la comprensión. Y la afasia de Wernicke, en cambio, ya es la parte de la comprensión. Recordemos que el lenguaje se origina en estas dos áreas, en especial la área de Broca. Y en esta área de Broca, que está también casi similar, ¿no es cierto? Están casi juntas, el área de Wernicke, están atravesadas por un fascículo que es como un puente que une estas dos. Entonces, si esta es una afasia, ¿sí? Pues o tiene una lesión, un tumor, un tumor vascular, bueno, algo, ¿no es cierto? Entonces acá se presenta esta afasia de Broca, afasia de Wernicke, y el adulto no podrá hablar, no habla coherentemente, no puede expresar de una forma clara sus palabras, sus oraciones, sus frases, no se le va a entender, ¿sí? Realmente las afasias tienen que ver muchísimo con el entendimiento, con la comprensión y con el lenguaje oral, ¿ya? Entonces hay que detectar también esta característica. Vamos con el siguiente, las disfemias. ¿Qué son estas disfemias? Esta disfemia, pues nosotros vamos a encontrar como un trastorno en la fluidez del habla. La disfemia se relaciona también con la dislalia, con la disartría, con la disglosia. Pero esta disfemia, porque son trastornos del habla. Una cosa es habla, ¿no es cierto? Otra cosa es receptivo, otra cosa es oral, todo. Entonces, la disfemia es un trastorno en la fluidez del habla, caracterizado por repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso, ¿sí? Qué importante, ¿ya? Entonces, vamos aquí a revisar una característica muy puntual.
los trastornos, la tartamudez. Aquí está la tartamudez. La tartamudez se presenta de manera precoz en el niño, se puede observar a partir de los 2 años y medio, pero es más frecuente que se desarrolle entre los 3 y 4 años. Mire, acá ya podemos ver que dentro de esta edad, sí, de 3 a 4 años, ya identificamos estas características de un problema de lenguaje como es la disfemia. La tartamudez en la disfemia, ¿sí? Que es, femia es fluidez, es igual a fluidez del habla. Entonces, el niño que tartamudea le va a costar leer, le va a costar hablar, le va a costar comunicar su idea. De hecho, su ritmo de lenguaje es mucho más rápido, mucho más lento. Va a tener todos estos bloqueos de manera espasmódica, bueno, como les he explicado acá. Entonces, la disfemia podemos decir que es un trastorno caracterizado por tropiezos, ¿sí? Por tropiezos espasmódicos y repeticiones del habla. Son las disfemias. El tipo de tartamudez, bueno, puede encontrar clónica, tónica, mixta. Ya aquí ya vamos encontrando algunos. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente. Esta es la disfonía. ¿Ya? ¿Qué es la disfonía? La disfonía corresponde al trastorno de la voz, de lo más frecuente en el entorno, ¿sí? En el entorno escolar. Entonces, acá encontramos tipos de disfonía: disfonías orgánicas, disfonías funcionales, ¿sí? Entonces, mire, qué importante, qué necesario es saber identificar qué tipo de trastornos del lenguaje está pasando ese niño, ya, para también saberle ayudar. Recordemos que nosotros no vamos a hacer la valoración, no vamos a hacer el diagnóstico, nosotros vamos a realizar lo que es la detención, ¿sí? Vamos a identificar este problema de lenguaje, de comunicación, y una vez identificado, pues esto vamos a apoyarnos con el equipo multidisciplinario que está dentro de la institución. Los profesionales, psicólogos, pediatras, neuropsicólogos, todos ellos, ¿sí? ¿Ya? Ya, bueno, vamos a seguir con la siguiente, y este es nuestro último tipo, que también tenemos mucho en el aula infantil. Este se llama mutismo electivo. ¿Cuál es el mutismo electivo? Nos da la ausencia total y persistente del lenguaje hablado en determinadas circunstancias o antes determinadas personas. Los niños con mutismo electivo tienen un buen desarrollo en el lenguaje, sí, porque sí pueden hablar correctamente, pero acá son capaces de utilizarlo en determinados contextos y con personas concretas, ¿sí? Entonces no es que el niño habla como otros, ¿no? Este niño pues trata de comunicar sus ideas solamente con algunas personas que él pues, como acá les puse, con personas concretas. El diagnóstico es difícil o puede confundirse con una fobia escolar. Bueno, es que mi hijo es sumamente tímido, profe, y es por eso que en clases no habla. Pero en casa sí habla, yo no sé por qué sí habla, solo conmigo habla, pero en casa sí habla. Y la profe dice, no, pero es que no logro que se exprese, no logro que se comunique, no logro que hable. Entonces, vemos esta situación también en el entorno escolar. Y claro, este es mutismo electivo. Mire cómo podemos también confundirnos a veces, ¿sí? En cuanto a lo que es, no, es que es chiquito, y el perro y lo dice guau guau, y es que es chiquito, niño de 5 o 6 años sigue llamándolo así. Ya, entonces hay que saber identificar estas situaciones. La sobreprotección también es una característica muy puntual en el entorno familiar que ha afectado en mucho índice a nivel infantil,
afectado en el habla, en la comunicación, en la recepción, en la comprensión del lenguaje. De hecho, ha deteriorado el lenguaje del infante, de los hijos, de los sobrinos, bueno, de los nietos, ¿sí? Por eso qué importante es aclarar todo lo que hemos estado viendo, lo que estamos viendo, con estos ejemplos válidos que les estoy presentando para que usted pueda entender con mayor claridad, ¿sí?, que un trastorno del lenguaje tiene que ver muchísimo con tres aspectos. La parte del entorno, la institución educativa o el lenguaje y por supuesto, ¿sí?, y por supuesto la casa, el hogar. Entonces, hay que saber identificar las señales de estas de alerta, y una vez que nosotros identifiquemos, no solamente vamos a recurrir a identificar y no hacer nada más, sino que tenemos que saber hasta dónde estar o hasta dónde llevar esta situación con los niños, ¿sí? Porque el especialista nos va a guiar, ¿ya? Bien. Bueno, entonces, bien, ya que se está terminando el tiempo, vamos a continuar también con un video que les quiero presentar sobre este impacto que tiene el TL o el TLE. Bueno, hoy en día ya se habla como TL, ¿sí? Para que usted pueda darse cuenta de lo que atraviesa los niños en la etapa infantil, ¿sí? Y bueno, la realidad de este TEL es que sí afecta en los tres niveles, como les estoy diciendo. Vamos a ver sobre esta especialista médica neuropsicóloga que les he traído acá este video muy importante para revisar. Por favor, les voy a compartir. Permítame. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el impacto del TEL en el desarrollo cognitivo, social? La realidad es que el TEL afecta todas nuestras funciones, aún las que escapan al lenguaje específicamente. Afecta nuestra inteligencia, el desarrollo de nuestras habilidades académicas, la memoria, nuestro grado de socialización, el modo en que prestamos atención y lo que se llaman nuestras funciones ejecutivas. El TEL impacta en nuestra memoria, en la capacidad que tenemos nosotros de generar nuevos aprendizajes. Cuando esos aprendizajes se estructuran a partir del lenguaje, como sucede con nuestra memoria autobiográfica, que es la memoria episódica, o bien cuando generamos conocimiento nuevo a partir del aprendizaje, como es la memoria semántica, cuando no tenemos las herramientas lingüísticas adecuadas, ese conocimiento se ve mermado, está disminuido y por ende nuestra memoria y también nuestra inteligencia, lo que vamos generando como nuestro nivel intelectual a partir de nuestro conocimiento adquirido. A ver. Augusto. Muy bien. Augusto. Muy bien. El lenguaje es el gran organizador de nuestra conducta. Nosotros no somos conscientes, pero tenemos una vocecita interna que estructura nuestro pensamiento y por ende las acciones que llevamos a cabo. Eso, la forma en que nosotros resolvemos, cómo nos organizamos, cómo planificamos, se llaman funciones ejecutivas. Es lo que nos da a nosotros, a partir de nuestra capacidad cognitiva, también la eficiencia, la posibilidad de rendir en tiempo y forma en las distintas situaciones que nos plantea el ambiente. Cuando uno no tiene unas capacidades lingüísticas
lingüísticas desarrolladas como corresponde a la edad, es muy posible que nuestra capacidad de resolución se vea disminuida y también nuestra conducta va a estar en función de esas capacidades disminuidas. Esto afecta también todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño social y adaptativo. Cuando nuestra capacidad lingüística está disminuida, cuando estamos frente a un TEL, muy probablemente las situaciones sociales nos dejen en un punto de vulnerabilidad, donde no vamos a tener la capacidad de responder a ciertas señales del ambiente que pueden ser a favor o en contra nuestro, y esto va modificando nuestra conducta y también nuestra capacidad adaptativa, cómo nosotros nos vamos a desempeñar de modo autónomo ahora y en el futuro. El trastorno del lenguaje, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, impacta también en nuestra capacidad de socialización, en nuestro nivel de inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra atención. ¿Por qué en nuestra atención? Porque si nosotros tenemos un sistema que no funciona de manera automática, como funciona en la mayoría de los individuos que no somos conscientes de la enorme capacidad que tenemos cuando tenemos nuestro lenguaje correctamente desarrollado, nuestra atención se va a ver fatigada ante tener que estar todo el tiempo tratando de dilucidar qué es lo que está pasando en el ambiente. Por ende, vamos a tener entonces una atención más frágil, más vulnerable también a no poder discriminar con la velocidad necesaria todo lo que el entorno nos propone. Esto también va a afectar nuestro desempeño académico. Muchas de las instancias escolares tienen que ver con el uso del lenguaje, más todavía en lo que es la escolaridad clásica. Típicamente, todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, el desarrollo del cálculo, necesitan de habilidades y herramientas lingüísticas adecuadas. Un chico con un TEL, por lo tanto, también es proclive a tener dificultades de aprendizaje, que incluyen no solo la lectoescritura, sino todo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, incluso la resolución de problemas aritméticos. Todas las instancias áulicas se pueden ver perjudicadas por la disminución en la capacidad lingüística. Finalmente, el lenguaje es la llave para una vida autónoma. Si uno pesquisa y trata el TEL como corresponde, estaríamos mejorando la calidad de vida de todas las personas. Muy bien, chicas, entonces acá hemos analizado con mayor profundidad esta situación, ¿no? Esta situación, esta característica, pues hemos visto sí, a nivel del trastorno del lenguaje. Perfecto, perfecto, chicas. Bueno, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un análisis. Si usted conoce algún caso, si usted ha visto, ha escuchado, o bueno, o se ha encontrado con esta situación, valga la redundancia, en el aula infantil. ¿Ya? Entonces, determinemos que dentro de lo que son trastornos del lenguaje, podemos encontrar a nivel de la etapa infantil. Les voy a dar unos 3 minutitos para que usted pueda reflexionar si en casa vivimos con alguna característica que tenga que tenga similares características, para la redundancia, con mis niños, con mi hijo, con mi sobrino, con mis alumnos. Les voy a dar 3 minutitos para que reflexionemos. Bueno, vamos entonces a analizar esta situación, ¿no?
¿Qué estamos haciendo en aula? ¿Qué podríamos hacer en aula? ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que podemos implementar en aula? Pues bueno, vamos a trabajar en todo lo que son cuentos, actividades para ejercitar la parte bucoral, como les dije anteriormente. Vamos a hacer ejercicios labiales, ¿sí? De colocarles sabores para que el niño pueda hacer estos ejercicios que son realmente importantes dentro del aula, ¿sí? Dentro del aula es necesario saber, es necesario realizar estos ejercicios para poder apoyar a los chicos, porque recordemos que necesitan mucho de nuestro apoyo y es ahí donde usted pues tiene que ir conociendo, ¿sí? Estas necesidades. ¿Cómo? En clase tenemos que ir trabajando, ¿ya? Bueno, entonces ya con este último minuto solamente recordarles, los días viernes nos vamos a conectar, en especial la última semana porque tenemos que presentar nuestra evaluación. Con eso les quiero desear una buena jornada y nos estaremos viendo en una próxima clase, si Dios lo permite. Hasta luego con todos, que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.